Hola, buen día. En esta sesión voy a desarrollar el tema de parentesco correspondiente a derecho familiar. Aquí tengo dos preguntas que la mayor parte de las personas se hacen frecuentemente y que vamos a aclarar esas dudas que generalmente tenemos. Por ejemplo, me preguntan acerca de los supuestos del parentesco consanguíneo en la adopción plena y en la reproducción asistida, excepto en la donación de células germinales. Pues básicamente este es un tema nuevo, si se puede llamar así, porque ya estamos hablando de una reproducción asistida, o sea, una forma de tener un hijo, pero utilizando diversos medios o métodos médicos. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir. Vamos a explicar los supuestos del parentesco consanguíneo en la adopción plena y en la reproducción asistida, excepto en la donación de células germinales. Entonces, vamos a ver en qué consiste esto. En el caso de la adopción, se equipara al parentesco por consanguinidad, aquel que existe entre el adoptado, el adoptante, los parientes de este y los descendientes de aquel, como si el adoptado fuera hijo consanguíneo. Había una figura de adopción en donde se llamaba adopción simple, de tal manera que si yo adoptaba un niño o una niña, pues realmente el compromiso lo tenía yo con respecto al niño o niña que yo adopté. Pero mis familiares no tenían nada que ver con él. Ellos decían, pues es tu hijo adoptado, pero, por ejemplo, mi mamá podría decir, no es mi nieto, mi hermano podría decir, no es mi sobrino. Esa figura desapareció de nuestro Código Civil, haciendo o aludiendo a los derechos humanos que tenemos. El niño adoptado tiene que formar parte de la familia, sentirse integrante pleno de la familia, y por eso es que la adopción simple ya no existe, ahora es una adopción plena. Entonces, por eso es que la equiparamos al parentesco consanguíneo. En el momento que yo adopto a un niño o a una niña, dentro de mi familia ya hay un compromiso, no nada más de mí para con el adoptado, sino mis familiares ya tienen una responsabilidad también con ese niño. Entonces la ley ya lo mira en este sentido. Aunque yo haya adoptado a ese pequeño ser, mi mamá es su abuela, mi hermano es su tío. Entonces, por eso es que se equipara al parentesco consanguíneo, y a eso le llamamos adopción plena. También se da parentesco por consanguinidad entre el hijo producto de la reproducción asistida y el hombre y la mujer, o solo esta, que hayan procurado el nacimiento para atribuirse el carácter de progenitor o progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en este caso, por ejemplo, si yo hago uso de algún método médico para tener un hijo, por ejemplo la inseminación artificial, cuando ese niño nazca, sí es verdad que los espermatozoides son de una persona desconocida, pero desde el momento en que yo lo tuve, ese niño es consanguíneo. En primera, porque con respecto a la mujer, pues sí lleva la mitad de mi información genética. Pero, ¿qué pasaría si un hombre alquila el vientre de una mujer para que lo inseminen con sus propios espermatozoides? Cuando la señora tiene el hijo, pues es un hijo consanguíneo también, porque lleva también pues la mitad de la información genética del padre, como en todos nuestros casos, ¿no? Siempre somos 23 cromosomas del papá y 23 cromosomas de la mamá,
para hacer 46 cromosomas. En donde no se considera parentesco consanguíneo es cuando, como dice aquí, utilizamos la donación de células germinales, porque se supone que las personas que donan óvulos o las personas que donan espermatozoides no van a saber a quién le van o quién va a hacer uso de esos óvulos o de esos espermatozoides. Además, aquí se dice donar, pero generalmente es una venta. Es una venta. Hay muchos chicos o chicas jóvenes que para obtener dinero de una manera fácil donan sus óvulos y donan sus espermatozoides. Entonces, pero a cambio pues reciben una cantidad de dinero. Por eso digo que no es realmente una donación. Pero se supone que esto es en secreto. Los donantes no van a saber quién va a hacer uso de los óvulos o de los espermatozoides. Pero si llegara un caso en donde la persona supiera a quién le inseminaron sus óvulos o sus espermatozoides, no puede reclamar la paternidad o la maternidad, porque así lo está dictando la ley. Entonces, vuelvo a repetir. También se da parentesco por consanguinidad entre el hijo producto de la reproducción asistida y el hombre y la mujer, o sea, los dos esposos o solamente uno de ellos. Puede recurrir a la reproducción asistida, por ejemplo, nada más la mujer, para atribuirse el carácter de progenitor o progenitora. Fuera de este caso, la donación de células germinales no genera parentesco entre el donante y el hijo producto de la reproducción asistida. Si yo ya doné mis óvulos, yo no puedo decir ni reclamar la maternidad de ese nuevo ser. Y así lo dicta la ley, así lo tengo que respetar. Y yo puedo llorar y decir todo lo que quiera. Recuerden cómo nos dice el profesor Huitrón: la ley ordena, no discute. La ley impone, no pregunta. Entonces, así es como se está regulando esto en nuestra vida de hoy en día. Bueno, ahora, otra pregunta clásica que nos hacemos con respecto al parentesco es: ¿cuántas clases de parentesco regula el Código Civil para la Ciudad de México? ¿Y cómo se cuentan las generaciones, las líneas rectas y la ascendente o descendente? Bueno, pues vamos a empezar por las clases de parentesco que regula el Código Civil para la Ciudad de México. Regula el parentesco consanguíneo, por afinidad y el civil. Entonces, nuestro Código Civil regula 3 tipos de parentesco: consanguíneo, por afinidad y civil. Vamos a ver cuál es el consanguíneo. Consanguíneo es el vínculo de personas que derivan de un tronco común. Están unidas por lazos de sangre. También se puede definir como la unión de 2 o más personas por la naturaleza o la ley. Pues sí, en este caso es más entendible. Tengo mi papá, tengo mi mamá, ellos me tuvieron a mí, ya les había yo comentado, el padre proporciona 23 cromosomas por medio de los espermatozoides que van a fecundar el óvulo de mi mamá, que también tiene 23 cromosomas, se unen, se forma la célula huevo o cigoto, que tiene 46 cromosomas, y ya de ahí pues tenemos la definición de ser humano, porque biológicamente un ser humano es aquel ser que contiene 46 cromosomas. Entonces es consanguíneo porque en este caso las células germinales son de mis progenitores. Yo nací derivada de sus células, de mis progenitores. Entonces, por eso es que derivamos de un tronco común. Bueno, hay otro tipo de parentesco que se llama parentesco por afinidad. Y aunque mucha gente no lo acepta, pues vuelvo a insistir, la ley ordena,
no discute. Entonces, nosotros como abogados no podemos pensar como la gente de allá afuera, la gente que no es abogado. O sea, la gente puede poner esto en polémica, pero nosotros no, porque ya está regulado de esa manera. Entonces, ¿qué es parentesco por afinidad? Es el que se adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. Entonces, mucho cuidado. En este caso, quiere decir que mi esposo es pariente mío. Es pregunta. ¿Mi esposo es mi pariente? Y la respuesta es sí. Es mi pariente por afinidad. Porque aquí claramente lo está diciendo. Por afinidad es el que se adquiere por matrimonio o concubinato entre los cónyuges y sus respectivos parientes consanguíneos. O sea que la relación no nada más queda entre mi esposo y yo, sino también estamos incluyendo a los parientes. Por ejemplo, puedo tener sobrinos por afinidad, pero son mis sobrinos. Quizás no son los hijos de mi hermano, es otro tipo de sobrinos, pero son por afinidad. Y los hijos de mi hermano son mis sobrinos consanguíneos. Ahora, el civil. ¿Cuál es el parentesco civil? Civil es el que se genera por adopción plena y la ley lo equipara con el consanguíneo. Entonces, el parentesco civil es cuando yo adopto a un niño o a una niña. Desde el momento en que yo lo adopto, acepto que es mi hijo, que forma parte de mi familia y mi familia lo va a aceptar dentro del núcleo familiar como si hubiera nacido de mí. Por eso es que se llama adopción plena, porque es mi hijo en toda la extensión de la palabra, y aunque no sea de mi sangre, se equipara al consanguíneo. Bueno, ahora pues vamos a explicar un poquito acerca de el parentesco, cómo se cuentan las generaciones. Entonces, pues vamos a esperar un poquito a que me ayuden a acomodar la cámara para explicarles cómo se cuentan las generaciones en el parentesco. Muy bien, pues vamos a ver. En línea recta, los grados se cuentan por el número de generaciones o por el número de personas, excluyendo siempre al progenitor. El hijo está en primer grado, el nieto en segundo y así sucesivamente. Entonces vamos a ver aquí en un esquema que tengo cómo es eso. Aquí tengo ya un esquema previamente diseñado para que ustedes puedan ascender cómo se da esto de las generaciones del parentesco. A ver, aquí tengo el progenitor. El progenitor es el tronco común. Ese es el tronco común, el progenitor. Entonces, se puede contar en línea recta. Vean, esto es línea recta. Línea recta. Y puede ser hacia arriba. Cuando se cuenta hacia arriba es ascendente y cuando se cuenta hacia abajo es descendente. Entonces tenemos que tomar en cuenta varias cosas para saber qué parentesco tengo yo con respecto de alguna de las personas que están aquí en el esquema. Tenemos que primero saber el grado. Luego, tenemos que saber si es colateral o igual. Y también tenemos que saber el grado colateral igual.
Pues básicamente eso. Entonces vamos a ver. Supongamos que alguno de ustedes se pregunta, mi hermano, ¿qué parentesco tiene conmigo? Entonces aquí estoy yo y voy a empezar a contar desde acá. Contamos 1, 2, 3 y le resto 1 porque siempre se resta el progenitor. Quiere decir que mi hermano, tengo parentesco con mi hermano en segundo grado, colateral, porque no está en la línea recta, sino está a los lados. Cuando está a los lados es colateral y sería igual porque está a mi mismo nivel. Entonces vuelvo a explicar. ¿Qué parentesco tiene conmigo mi hermano? Mi hermano, o mis hermanos, nada más que aquí lo pongo en singular, pero obviamente que se vale para todos mis hermanos, si es que tengo varios. Contamos a partir de mi persona. Soy yo, subo y luego bajo. Entonces sería 1, 2, 3, menos 1 son 2. Entonces el parentesco es segundo grado. Y vamos a ver, segundo grado, si está en la misma línea, sería lineal, pero resulta que está a un lado, entonces quiere decir que es colateral, o sea, está al lado de mí, colateral, y como está en la misma línea que yo, aquí a la misma altura que yo, entonces es igual. Entonces mi hermano tiene el parentesco conmigo en segundo grado, colateral, igual. ¿Por qué? ¿Por qué igual? Porque los dos somos hijos del mismo progenitor. Ahora, mi sobrino, algún sobrino que yo tenga. Mi sobrino, pues es hijo de mi hermano. Aquí está, mi sobrino. Entonces, pues vamos a tener que contar. Conste que para contar las generaciones tengo que subir y bajar. Y siempre restarle 1, que en este caso es el tronco común el que estoy quitando, que es el progenitor. Entonces vamos a contar. Aquí estoy yo, sería 1, 2, 3, 4, menos 1, 3. Mi sobrino tiene parentesco conmigo en tercer grado. No está en la misma línea que yo, está al lado, si se dan cuenta, en diagonal, entonces es colateral. Y mientras que mi hermano y yo estábamos en la misma línea, si se dan cuenta aquí, entre mi sobrino y yo no estamos en la misma línea. Entonces, al no estar en la misma línea es desigual. Es así como se van contando el parentesco, cómo se va definiendo el parentesco, en qué grado soy, en qué grado, si es lineal, si es colateral, si es igual, si es desigual. Y todo esto es muy importante conocerlo, sobre todo para el derecho sucesorio. Para cuestiones de herencia es muy importante saberlo porque solamente, por ejemplo, cuando una persona no deja testamento, los bienes del difunto se reparten por sucesión legítima. Esto quiere decir que la ley va a distribuir los bienes porque la persona no dejó un testamento. A eso se le llama sucesión legítima. Y es bien importante esto porque la ley va a contar los grados.
para poder otorgar la herencia del de cuyos. En este caso, se supone que pueden heredar los parientes hasta el 4º grado en vía colateral. Entonces, por eso es que tenemos que aprender muy bien este esquema. Por último, a ver, voy a poner un último ejemplo. Generalmente pongo los más utilizados. Si alguien puede querer saber el parentesco que tiene con su tatarabuela, pero realmente, como estamos aquí en el campo del derecho, o sea, sí podemos establecer si mi qué parentesco tengo con mi bisabuela o con mi tatarabuela, pero en el campo del derecho generalmente nos interesa esto por aquello de las adopciones o de las herencias, entonces no tiene tanto caso irme tan arriba, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, mi tío. ¿Qué parentesco tiene mi tío? Estoy pensando que ese tío es hermano de mi papá. Aquí está el tío. Pues entonces vamos a contar. Aquí estoy yo. Entonces contamos 1, 2, 3. Le restamos 1, me quedan 2. Entonces es parentesco en 2º grado. Está hacia los lados, si se dan cuenta, es colateral. Y como no estamos en el mismo nivel, si se dan cuenta estamos en niveles distintos, entonces es desigual. Ese es otro ejemplo. Y ya el último ejemplo, para que quede un poquito más claro, es esto, es con respecto a mis primos, por ejemplo. ¿Qué relación tengo yo con respecto a mis primos? Primos. Son lo que llamamos primos hermanos. Primos. Pues es lo mismo, tenemos que contar, casi tenemos que subir y luego bajar y restar 1. Esta soy yo. 1, 2, 3, 4. Le resto 1, 3. Mis primos tienen un parentesco conmigo en 3er grado. Lo mismo, no están en mi misma línea, están en los lados, es colateral. Pero dense cuenta que mis primos están a mi misma altura. Entonces es igual. Entonces el parentesco que tengo con mis primos es 3er grado, colateral, igual. Bueno, pues espero que esto les haya servido para entender cómo se cuentan las generaciones, cómo puedo determinar el parentesco, y pues es todo por el día de hoy. Espero que se encuentren bien. Nos vemos en otro programa. Bye.